Ya el comisario John Tovar está aquí con nosotros. Bienvenido, comisario. ¿Cómo está? Espero que se encuentre muy bien. Buenas tardes, Durí. Buenas tardes a todos los participantes. Muy agradecido de estar aquí en este Congreso Internacional, nuevamente compartiendo con ustedes. Para mí todo un honor, como siempre. Estoy viendo que hay 99 participantes. Esto es un récord de verdad. Y quiero darle las gracias a todos ustedes por confiar en nosotros, en este equipo que conforman los docentes, la parte técnica de nuestra organización. Así que, de verdad, mil bendiciones para ustedes. Comisario, muy apenado con usted por la espera. Solo que sí, bueno, no empezamos muy tarde, pero sí era necesario responder esas preguntas de inicio y además de que tuvimos una intervención al principio. De igual manera, esos 30 minutos se los vamos a recuperar, comisario. Claro que sí, para que usted pueda hacer su participación completa. Entonces, bienvenido y cuando quiera puede compartir sus cámaras y como ve, con esa bandera ondeando, me despido por 5 minutos. Son suyas las cámaras, comisario. Así es, así es. Bueno, voy a comenzar diciéndole que cuando vaya a comenzar mi exposición, mi clase, voy a detener mi video porque estamos presentando aquí en Caracas, Venezuela, de donde yo soy, mucho problema con la conectividad. Bueno, y quiero darle la bienvenida a todos los participantes de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, que están aquí hoy presentes para compartir conocimientos. Entonces voy a detener el video y voy a compartir pantalla. Bien, vamos a comenzar entonces con mi intervención. Por el día de hoy, tenemos hora y media para conversar. Quiero decirles que vamos a manejar algunos conceptos sobre el servicio de la criminalística y el proceso de investigación en la escena del delito o en el sitio de suceso, como se conoce en Venezuela, o escena del crimen en otros lugares. Entonces, deberá siéntase libre de compartir su experiencia, siéntase libre de si hay un concepto que en su país no se maneja de esta manera, si nosotros lo hacemos de otra, porque bueno, lo enriquecedor de estas ponencias cuando hay diferentes países es que todos aprendemos de todos los participantes. Yo por lo menos, yo digo aquí que yo no vengo a dar una conferencia, sino que venimos a construir, dando siempre nuestros granitos de arena. Entonces, para mí de verdad un verdadero honor y placer estar con ustedes. Y recuerden, de repente manejo yo un término que en su país no se maneja. Yo quisiera saberlo, yo quisiera conocerlo, porque para mí es importante. Eso a mí me enriquece. A comenzar, vamos a hablar del contenido que vamos a desarrollar en estos servicios de la criminalística y el proceso de investigación de la escena del crimen. Vamos a hablar de la evolución del delito, del suceso o escena del crimen, el concepto de criminalística, su característica, la criminalística como ciencia, su objeto y finalidad, la criminología a este Congreso Internacional. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es, evidentemente, la evolución del delito, psicología del delito, pues cuando la evolución, Eva y Adán, hay una toma de una manzana y se tiene digamos, una falta y ellos son penados. ¿Cuál es la pena que sea? Una sanción. Se le aplica una sanción. ¿Cuál es la sanción? Bueno, son llevados para eso. Entonces, evidentemente ha ido evolucionando así como su forma. Hoy en día para nosotros en un sentido dogmático es definido de la siguiente manera, es una conducta o una serie atípica, típica, descrita por la ley ante juicio contraria. Entonces, evidentemente fue evolucionando porque en esta época de Adán y Eva no estaba escrito, también se conocieron que las primeras escrituras de las leyes, así para la Biblia, fueron las escrituras de Moisés, pero realmente para la humanidad los primeros leyes escritas fue el Código de Hammurabi hace muchos años en Mesopotamia. Toda
sus costumbres y las hizo, digamos, sus costumbres, porque las escribió y las hizo como ley. Esas fueron las primeras. Pero el delito ha ido evolucionando, como le estoy comentando de esta manera, y es un comportamiento ya sea por voluntad propia o por una imprudencia. Resulta contrario a lo establecido por la ley. Entonces uno puede cometer un delito bien sea por acción o por omisión. Entonces hablamos ya de lo que era la evolución del delito, el delito actual, lo que es la concepción que se tiene de la escuela positivista. Vamos a hablar evidentemente ahora del sitio de suceso o escena del crimen. ¿Qué es el sitio de suceso o la escena del crimen? Bueno, es el lugar donde se ha cometido un hecho punible y una vez que se comete este hecho punible, debe hacerse presente una comisión técnica científica que va a realizar allí búsqueda de elementos de interés criminalístico o lo que son indicios, ¿okay? Que posteriormente, como lo explicó el doctor Julio Pérez, luego de esa experticia y relacionar a esos elementos de una manera directa o indirecta con el hecho punible, se van a convertir en evidencia. Y posterior, bueno, lo que son el hecho de la prueba. Estas personas aplicando la metodología correspondiente y necesaria para cada sitio de suceso van a ellos allí hacer una colección, una búsqueda primero, posteriormente una colección y una serie de pasos posteriormente para esos indicios cumplir con el manual único de cadena de custodia y ser transportado a un laboratorio. Pero eso tiene sus pasos. Entonces, un sitio de suceso es esto, donde se cometió un delito, donde se ha quebrantado la legislación de un país y debe hacerse presente el Estado a través de qué? De sus órganos de policía de investigaciones penales o en otros casos los órganos de policía técnico-científica como en otros países o la policía judicial. Hay que hablar de la clasificación del sitio de suceso porque como ya les dije, acá depende de cada sitio y del delito como tal, hay técnicas diferentes para trabajar. Nosotros, o yo clasifico, según mi experiencia y algunos textos internacionales, los sitios de suceso de la siguiente manera. Abierto, cerrado y mixto. Y existen dos modalidades de preparación y liberación. Ojo, eso aquí en Venezuela hay diferentes títulos y el manual de cadena de custodia en Venezuela establece también una nueva modalidad que es el móvil, el sitio móvil. ¿Cuál es el sitio móvil? Bueno, el sitio por lo menos un vehículo que puede ser llevado a un laboratorio para su respectivo estudio. Entonces, dentro de la clasificación del sitio de suceso tenemos el abierto, que es aquel que no tiene limitaciones ni posee protección como sistema de techo, paredes, puertas, ventanas, etcétera. Esto sobre todo es vía pública, terrenos baldíos, cualquier sitio que no tenga una limitación. Como podemos ver acá, aquí podemos observar un cadáver, un cuerpo de una persona, y aquí tenemos un sitio primario porque donde está este cuerpo tirado, y donde también le desmembraron la región cefálica que apareció más o menos, si mal no recuerdo, como a 500, 600 metros, podemos hablar de un sitio de suceso secundario o de liberación. Entonces quiero que entiendan esto. Nosotros lo explicamos más o menos de esta manera. Son donde se puede conseguir otras partes del cadáver o donde se culmina el delito que se comenzó en otro sitio. Entonces, esto es el sitio de suceso abierto, ¿verdad? Sitio de suceso cerrado es aquel que presenta delimitaciones. Ejemplo, una vivienda, un establecimiento, un edificio. Tiene paredes, tiene ventanas, tiene su puerta de acceso, salida, como lo podemos observar acá en esta imagen, que bueno, fue una habitación donde tuve la oportunidad de hacer esta impresión técnica hace muchos años y la agarré para hacer este tipo de clases. Acá también, para los que no me conocen,
de verdad, me les presento. Este que está aquí soy yo y este que está aquí soy yo hace aproximadamente 5 años, 15, 5 o 6 años aproximadamente. ¿Verdad? Todavía es una región cerca de Caracas, a hora y media de la capital, donde trabajé y dirigía una brigada de homicidio y grupo de búsqueda y de secuestro. Entonces, el sitio cerrado es donde la evidencia, el indicio, no va a desaparecer tan fácilmente y no va a estar expuesto a las, digamos, a la intemperie de estos cambios atmosféricos ni animales, como era el caso del sitio abierto, porque en estas áreas extraurbanas, allí rurales, puede desaparecer ciertas evidencias. En la evidencia principal, que es el cadáver, puede ser modificada a través de roedores, de animales que pueden morder, pueden hacer desaparecer cierta parte del cuerpo humano cuando esto se presenta. Un sitio de suceso mixto lo puedo llamar de esta manera. Aquí esto sucedió acá en Venezuela, en un sitio que se llama Caricuao, en la bomba, una estación de servicio llamada Texaco, en un estacionamiento, pero fue dentro de un vehículo. Entonces, se puede decir que es un sitio de suceso mixto por estas dos características. Pues. Entonces, acá, si el delito sucede dentro del vehículo, evidentemente las evidencias que puedan conseguirse dentro del vehículo o fuera de él, unas pueden preservarse más que las otras, que las que están fuera del mismo. Pueden haber conchas, puede haber rastro de sangre fuera del vehículo, pero lo que es una lluvia, lo que es por lo menos los curiosos, pueden hacer que desaparezcan estos elementos de interés criminalístico dentro del vehículo también, pero por lo menos es un poquito más difícil porque lo que está ahí adentro tienen que sustraerlo, no puede ser que se vayan a desaparecer de una manera, ¿verdad?, donde intervengan factores de la naturaleza. Preparación. ¿Qué es un sitio de preparación? Bueno, el sitio de preparación donde se va a elaborar, se va a planificar, donde van a tomar las estrategias para hacer un delito. Entonces, aquí vamos a conseguir elementos que nos van a indicar que, como por lo menos vamos a conseguir allí imágenes, vamos a conseguir quién está rayando la pizarra, quién está rayando la imagen, por favor. ¿Quién raya la imagen? Le agradezco no rayen la imagen porque, bueno, sus compañeros, eso se va a quedar rayado aquí para todas las imágenes presentes o sus siguientes. Entonces aquí, cuando los órganos de policía hacen un allanamiento o llegan allí, vamos a conseguir elementos inclusive posterior a la realización del evento. Y en todos los casos de estos sitios de clasificaciones, que este que está acá, que es el de liberación, donde le da muerte a una persona, posteriormente lo llevan a otro sitio, lo lanzan allí, lo podemos llamar que es un sitio de liberación, porque en ese sitio no vamos a conseguir rastro de sangre, no vamos a conseguir conchas de munición, sino vamos a conseguir el cadáver porque se paró un vehículo y lo lanzó allí. Entonces, en todos estos sitios va a prevalecer y tiene que trabajar la criminalística, que es el conversatorio, el taller de esta tarde. Entonces, aquí tiene la criminalística que trabajar con todas las características que le voy a explicar posteriormente que veamos estas láminas. El sitio hay que protegerlo. ¿Y qué es la protección del sitio? Bueno, son las medidas preventivas o de mecanismos de seguridad que los funcionarios deben aplicar. No solamente los policías, los, digamos, personal civil, los personal de seguridad, al hacer acto de presencia en un sitio donde se ha cometido un hecho punible. Hoy en día la ciudadanía ya hace su protección del sitio de suceso. Cuando uno llega como funcionario de investigador de homicidio, que fue por muchos años, un sitio de suceso,
las personas le hacen entrega, protegen el sitio de una manera rudimentaria, con lo que ellos pueden, hasta con cintas, ellos, una botella, hasta un arma de fuego en esos sitios, la meten en una bolsa y hacen entrega al funcionario. Bueno, ¿qué tiene que hacer el funcionario cuando se consigue en este caso? Deja constancia de cómo consiguió el sitio de suceso y cómo le están haciendo llegar a él por consignación estas evidencias o estos elementos de interés criminalista. Es decir, entonces, lo deja a través de un acta, en su acta policial e igualmente en la acción técnica. Pero para eso es que se protege el suceso, para que la comisión respectiva de inspecciones técnicas policiales que están integradas por un investigador y uno, dos o tres técnicos, o dos o tres, en el caso, puedan realizar su trabajo en el sitio, porque el sitio de suceso es de donde nace. ¿Qué? ¿Qué van a hacer allí? Evidentemente, todos esos elementos, esos indicios que van a ser procesados para relacionarlos con el hecho, para ver si están relacionados con el hecho punible de una manera directa o indirecta. Y la importancia está centralizada de esa protección en prevenir las modificaciones, cambios sustanciales capaces de dañar o producir alteraciones tanto en el propio sitio como en las evidencias mismas que se encuentran en el sitio de suceso. Esa es la importancia de proteger. Pero y una vez que el sitio está modificado por un familiar o por los mismos organismos auxiliares de la investigación penal, que serían en este caso las policías municipales, estadales, les recuerdo que en Venezuela las policías estadales, municipales, pueden trabajar también investigación penal, pero siempre y cuando estén habilitados por el órgano respectivo. Pero esos delitos pueden trabajar, son delitos menores a 8 años, o sea, delitos menos graves. Pero no pueden ser delitos de homicidio, no puede ser delito de robo, no puede ser secuestro, no puede ser violaciones, donde el órgano principal por la excelencia acá en Venezuela es el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Hoy en día el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Entonces, es el órgano principal para trabajar estos casos de mayor envergadura y de casos de delito más grave. Acá en Venezuela se inicia el proceso penal por medio de una denuncia donde las personas van a la Fiscalía del Ministerio Público o al órgano principal de investigación, o bien sea al órgano de investigaciones cuando los delitos no son menores, como un hurto, una apropiación indebida, etcétera. Esos son delitos considerados menos graves. Pueden denunciar tanto en la Fiscalía como en el Cuerpo de Policía. De oficio, cuando estos órganos tienen conocimiento de que se ha cometido un delito de acción pública, ellos están en obligación de aperturar de oficio la investigación. No hace falta que nadie vaya a denunciar. Para Venezuela, la querella es, digamos, es una denuncia, tiene el carácter de una denuncia que la hace solamente la persona que tiene la capacidad de víctima. En los otros casos anteriores que mencioné, lo puede realizar cualquier tipo de persona que tenga conocimiento del hecho punible. Pero en la querella nada más la realiza la víctima y la realiza a través de un escrito que va a ir posteriormente a un tribunal de control, pero acá en Venezuela no va directamente al tribunal de control, tiene que ir a una oficina de distribución de expedientes penales y ella la envía al tribunal de control y el juez de control revisa su escrito, no hace falta ni siquiera que sea por un abogado, allá en el escrito tiene que identificarse, narrar los hechos, si tiene sospechoso, conocer a la persona que cometió el hecho, y es el tribunal de control, el juez,
que se va a encargar de admitirla o desecharla, esa querella. Pero bueno, y hay formalmente que es la flagrancia. La flagrancia aquí en Venezuela, bueno, hasta hace un tiempito aquí, hasta hace unos años, cuando se veía, se estaba cometiendo un delito o se acababa de cometer, o el delincuente era perseguido por las autoridades o por el público una vez cometido el mismo hecho punible. Eso era flagrancia. Digo hace un tiempito porque luego surgió una sentencia que es la 526, bueno, que cualquiera puede ser aprendiz, así hayan denunciado, ha hecho una denuncia 1 año, 2, 3 años, o cualquier persona la agarra, solicitan una flagrancia, solicita el fiscal y la acuerda el juez de control. Así no haya flagrancia, porque esa flagrancia, la de 234, el artículo del Código Orgánico Procesal Penal, que es el COP, puede durar hasta 24 horas, no tiene un tiempo, pero se sobreentiende que es un tiempo que se está cometiendo en ese momento el delito. Pero con esta sentencia que dice que es jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, la flagrancia es los 365 días del año, implementada para hace muchos años aquí en Venezuela. Entonces, tú puedes poner una persona, aprender la orden de la fiscalía, que inclusive dentro de la misma sentencia te habla que estará la medida, la violación porque una violación a lo establecido en la Constitución, porque la Constitución, en el artículo 49, en uno de sus numerales, te habla que la única 2 formas de privar a un ciudadano de libertad en Venezuela es bajo una flagrancia, una aprehensión por flagrancia, que está muy bien explicada en el 234 del Código Orgánico Procesal Penal, bien a través por una orden de un juez. Y en este caso de la 526 no la figura de ninguna de las dos anteriormente mencionadas. Entonces, bueno, esto es una aberración del proceso penal venezolano a través de una jurisprudencia que la pueden consultar, es la sentencia 526. No recuerdo ahorita si es de Ontivero o es que el magistrado que fue el ponente, pero por allí la tienen y la pueden consultar. En el sitio de suceso hay una diligencia que hay que realizar innecesaria, estipulada en nuestro Código Orgánico Procesal Penal y tiene que ver justamente con el hecho de la criminalística. Lo primero es la verificación del hecho punible. Esta diligencia urgente e innecesaria no necesitan la participación de un fiscal, ni mucho menos la de un juez. ¿Por qué? Porque realmente son, como su nombre lo indica, son urgentes y son necesarias. Sí, aquí en Venezuela, cuando se comete un hecho punible, hay un lazo de tiempo para notificar al público, 12 horas, a través, se puede hacer una comunicación, una llamada, etcétera, etcétera. Luego el fiscal se presenta en sus delegaciones acá en Venezuela al final de la tarde y él da los autos de apertura para las investigaciones que ya se han abierto. Pero tenemos acá, podemos decir que la protección del sitio de suceso, que ya la mencionamos, para posteriormente hacer una inspección técnica policial, que es la fijación, la búsqueda de esos elementos que están allí, con que se cometieron el delito, con el resultado del delito como tal. Allí debemos hacer una fijación. Ya yo no digo fotográfica, porque en Venezuela había un criterio que la fijación tenía que ser fotográfica. Hoy en día tenemos la tecnología ha avanzado y el manual único de cadena y custodia, que está vigente desde el 2018, que entró en vigencia, del 2018, ya con una reforma, establece que las grabaciones, las filmaciones, también pueden ser un método de fijación. Y bueno, ya con un teléfono celular, un investigador puede hacer una inspección técnica porque hay teléfonos que tienen una excelente cámara con unos buenos píxeles. Pueden bajar una aplicación donde puede orientarse los puntos cardinales y evidentemente, bueno, pero todavía se sigue hablando de fijación fotográfica. Yo por lo menos ya estoy hablando de imágenes porque eso tiene que cambiar cuando hablamos de tecnología.
Hablamos de esta colección de indicios, que al final van a ser evidencias. En nuestro manual único de cadena de custodia hay ahora unos métodos de colección que lo van a ver en su debido momento con la persona que le toque. Y una vez que se cumple con estos pasos, tiene que haber unos envíos al laboratorio en el sitio de sucesos, dependiendo el caso, si es un robo cuantioso, es un robo que ha movido la colectividad, es un homicidio, puede hacerse presente en un área de reconstrucción de hecho de la parte del equipo del área de criminalística para hacer un levantamiento de cadáver, perdón, un levantamiento planimétrico. Acá en Venezuela, si se hace un levantamiento de cadáver, quien está autorizado por ley, el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 200, son los órganos de policía de investigaciones penales, auxiliados por el médico forense. Así lo establece la ley. Siempre que le doy clase a los médicos, compartimos, ellos dicen que no, que son ellos los que tienen que ir al sitio de suceso, pero realmente aquí en Venezuela eso no es funcional, porque la cantidad de homicidios que se daban anteriormente, sí han bajado los homicidios aquí, pero anteriormente se daban una gran cantidad y se sigue dando todavía, pero no en la cantidad de antes, y los médicos forenses no se daban basto para asistir. El médico forense tiene una función muy importante, vital, prioritaria, y es cuando ya el cadáver esté en la morgue y debe hacerse esa autopsia. Allí sí, entrevista a testigos y citaciones, entre otras diligencias. Hay que hacerlas, pero urgente y necesaria, parte de la criminalística. Vamos a hablar un poco del concepto de la criminalística para ir entrando ahora a la parte de criminalística e ir combinando criminalística con el sitio de suceso, que desde el principio tiene que ver la criminalística con el sitio de suceso. Es imprescindible. Es más, cuando se habla del sitio de suceso, porque ya ha llegado la comisión para aplicar las técnicas y los métodos necesarios. Y podemos decir que es una ciencia natural, penal y multidisciplinaria por las áreas que tiene, por las áreas que apoyan a esta ciencia, que aporta los procedimientos técnicos y científicos a la investigación penal, la cual COP ayuda al esclarecimiento de hechos y la identificación de sus autores o partícipes, y en algunos de los casos a la víctima. ¿Cuál es la importancia de la criminalística? Es a los fines y objetos del derecho penal, porque sin ella no el jugador no podría dar una sentencia ecuánime y verídica de acuerdo a los datos antecedentes de la investigación criminal. Nosotros desde el 2012 hacia atrás manejábamos el término o el concepto de investigación criminal. Posteriormente, con la entrada en vigencia de la ley de los órganos de investigaciones penales, en el 2012, cambia el concepto de investigación criminal a penal. Pero yo soy de lo que comparto todavía este concepto internacional de investigación penal, pero me rijo evidentemente por la ley en Venezuela. ¿Cuáles son sus características? Bueno, ya empezó de un momento empírica, pero luego la criminalística y igualmente la investigación penal, criminal, comenzó a tener un objeto y un método propio. Tal que dicho método propio comparta colina. Por eso es que la hace ciencia. Entonces tiene evidentemente un médico científico donde se van a apoyar de ciencias como la matemática, la física, la química, la biología para hacer sus experimentos y dar bueno, esta ciencia involucra la lógica, se puede llegar a una solución de un asunto por razonamiento sin aplicar un método tal. La criminalística es reconstructiva. ¿Por qué? Porque ella estudia un hecho en el presente, pero sucedido en el pasado. Entonces, a través de la ciencia puede reconstruir el fenómeno criminal y dar respuesta de los indicios sobre los delincuentes que en ella participaron. Auxiliar de la Administración de Justicia. Bueno, pues esos elementos ya esclarece los hechos judiciales y le da las herramientas a los fiscales y a los jueces para que puedan
tener una sentencia ecuánime, y esos elementos son elementos técnicos científicos y van a apoyarse con los aspectos legales y jurídicos. Ella es autónoma por tener objetos propios y métodos propios. Es comparativa. Son necesarios estudios previos estandarizados para la orientación sobre cómo analizar el resultado determinado, con la finalidad de que el resultado final demuestre la naturaleza desconocida por el número de características pueden ser relacionadas con una conocida. Evaluativa. Permite evaluar todas aquellas evidencias reconociendo su importancia, ubicación, forma, color, olor e innumerables cualidades. Eso se hace a través de nuestros sentidos sensoriales. El gusto, el tacto, el olfato, etcétera, etcétera, la vista. ¿Okay? Identificativa. Permite reconocer si una persona u objeto es la misma que se busca o admite conocer cualidades de alguno u otro dentro de un grupo. Y entonces esto es lo que es individualizar a una cosa o a una persona. ¿A través de qué? De, bien sea de su ADN, bien sea por la sangre, saliva, etcétera, etcétera. Esta ciencia permite eso. Es metódica, aplica procedimientos organizados y métodos deductivos, va de lo general a lo particular, sitio de suceso, cadáver, evidencia. Individualizadora, como ya le expliqué, luego de realizar los estudios de identificación de la evidencia física, ella va a relacionar esos elementos con una persona. Por eso es que individualiza, bien sea masculino, femenino, y posteriormente viene la identificación. Si hablamos de criminalística, no podemos dejar de hablar del tetraedro de la criminalística. Y el tetraedro de la criminalística, en primer lugar, acá tenemos a la víctima, pero en victimario, víctima, sitio de suceso, medio de comisión. Pero cuando se entrelazan todos ellos, nos dejan como resultado la evidencia. Podemos conseguir evidencia en el victimario, en la víctima, sitio de suceso y medio de comisión. Pero ellos se van a unir y por eso es que tenemos que, en delitos como la violación, debemos buscar en la víctima, evidentemente que fue producto del ultraje, de esa violencia, tenemos que buscar allí elementos del victimario y en el victimario también elementos de la víctima, y así lo vamos a relacionar. En el sitio de suceso donde pasó esa violación, donde se consumó esa violación, también deben haber rastros de los otros elementos del tetraedro de la criminalística, un disparo, un arma de fuego, etcétera, etcétera. Entonces, sin este tetraedro y esta vinculación de sus elementos, sería imposible trabajar un delito. Vamos a hablar de la criminalística como ciencia. La naturaleza científica de la criminalística es indiscutible. Su contenido ha tenido variantes desde su práctica hasta el conjunto heterogéneo conocimiento tomado de otras ciencias que la han fortalecido y se apoya, por eso es que le digo que es multidisciplinaria, porque ella se va a apoyar. Entonces, es un conjunto heterogéneo. Entonces podemos hablar, según la escuela alemana, que afirma simple y llanamente que la criminalística es la ciencia de la investigación criminal. Por eso que le he explicado, pues. Por eso que se dice que muchos autores ya de años 90, 80 y 70 te hablaban que la criminalística era una disciplina, que la criminalística era un apoyo, pero ya no es disciplina, es ciencia. Por lo que le he explicado, tiene métodos propios y se apoya en ciencias naturales, matemática, física, química, biología. El método de la criminalística está constituida por un conjunto de conocimientos y procedimientos propios, ordenados en principio, debidamente comprobados y relacionados entre sí. Su método es llamado experimental y su fin es encontrar la verdad.
Por eso es que es una ciencia, y esa ciencia que hace se va a aplicar en el sitio de suceso, va a la búsqueda de esos elementos que están diseminados en la víctima, en el victimario, en el medio de comisión y evidentemente en el sitio de suceso. Por eso es que la criminalística trabaja de manera detallada a través de sus expertos en cada uno de los delitos que se pudo haber cometido para buscar los elementos que nos hacen falta para vincular al delito, a la víctima, al victimario, para posteriormente, luego de esas experticias, convertirlos en evidencias. Bueno, aquí podemos hablar de sus principales funciones. Entonces, para conocer la verdad, podemos hablar de procedimientos como comprobación, sistematización y objetividad. No solo se limita a obtener indicios o evidencia, sino esto también estos elementos tienen que ser sometidos a diversos experimentos y comprobaciones para desarrollar como resultado, bien sea si se relaciona con el hecho, ese indicio, o no se relaciona. Porque algo que tiene esa dualidad que debe tener la criminalística es relacionar o no, o lo que es inculpar o exculpar a una persona que se le sospecha haber cometido un delito. Es casi igual a una de las funciones que tiene el Ministerio Público, porque el Ministerio Público lo que va a hacer es apoyarse, evidentemente, en estas evidencias una vez procesada. Objeto y finalidad de la criminalística: investigar de una manera técnica y demostrar científicamente la existencia del hecho, determinar los fenómenos ocurridos y reconstruir el mecanismo del hecho. Cuando yo hablo de reconstruir el mecanismo del hecho, evidentemente estoy hablando de reconstruirlo en el presente, un delito que cometió en el pasado. Aportar evidencia, coordinar técnica y método, sistema de identificación de la víctima, aportar evidencia para la identificación de los presuntos autores o autores. Digo presunto porque hay gente que puede estar relacionada en una investigación y posteriormente es inocente. Aporta elementos de interés criminalístico para conocer el grado de participación del o de los presuntos y demás partícipes o involucrados en el hecho punible. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, que existe, la criminalística se divide en dos, como podemos ver, y ya le voy a explicar. La criminalística de campo, del cual yo soy criminalista de campo, poseo un título universitario de magíster en criminalística, pero 25 años como investigador criminal, pude establecerme también como investigador de campo y criminalista de campo. Y es la empleada en el lugar de los hechos. Es esa la que se va a aplicar en el sitio de suceso de una manera sistemática, ordenada y planificada, con los conocimientos técnicos suficientes para trabajar el tipo de delito que se presente. No, si es un hurto, si es un robo en un establecimiento, si es una violación, si es un homicidio, si es una estafa, porque en todos estos elementos y estos delitos existentes va a existir la criminalística, que es la que va a aportar esos elementos. Pero tiene que ser la criminalística de campo quien trabaja los elementos como tal. Y de su trabajo posteriormente va a ser elevado, va a ser consignado a la criminalística de laboratorio, que está enfocada en el manejo de los procesos y técnicas de estudio y valoración dedicados a los elementos de interés hallados en el lugar de los hechos. ¿Y quién busca y lo consigue en el lugar de los hechos? Los criminalistas o los criminalistas de campo. Entonces, uno es el trabajo o es la materia prima que le proporciona a la criminalística de campo para los fines de identificación comparativo o cuantificativo. Existe ahora la investigación criminalística. Ya no es que están los investigadores penales y ahora existe la investigación criminalística en muchas partes del mundo. Y es la parte de la investigación penal y es un procedimiento objetivo que aporta a la investigación los elementos técnico-científicos, porque ellos son la parte técnico-científica que van a buscar, que van a utilizar
sus conocimientos en el lugar del hecho, en busca de qué, de esos elementos de interés criminalístico. Entonces, se determina si es punible o no, identifica a los autores y participa como también los instrumentos utilizados en la comisión del delito. Ellos van a aportar todos esos elementos de una manera sistemática porque tienen que cumplir con su manual de cadena de custodia y como esto lo establece. Hoy en día es evidente que existe la criminalística tecnológica. Como toda ciencia o disciplina científica, la criminalística, aquí también te habla de la disciplina científica o ciencia, porque recuerden ustedes que varios autores hablan de disciplina. La criminalística evoluciona a medida que se suscitan nuevos avances técnico-científicos. Por eso es que yo hablo de técnico-científico, porque en Venezuela, en la ley de los órganos de investigaciones, de los cuerpos de investigación, te habla en el artículo 39 del procedimiento científico que están obligados a cumplir todas las policías de investigaciones. Tiene que haber un procedimiento técnico-científico que procese la evidencia, que la custodie y que genere experticia. ¿Para qué? Para que esa experticia pueda ir dentro del proceso penal y posteriormente dentro del proceso llegue a ser prueba a través de las diferentes etapas, como lo explicó el doctor Julio Pérez. Entonces existe una evolución científica, tecnológica de los métodos utilizados por la criminalística. E igualmente existe la evolución tecnológica de los delitos. Hoy en día en Venezuela tenemos una ley de delitos informáticos, porque una de las formas de falcar, de hacer daño a una institución, a una corporación, a la imagen de una persona, una mujer, los niños, es la tecnología, lo que son los medios, las redes sociales. Y se necesita gente especializada en esta área que puedan explorar un software trabajar un hardware para sacar una información, una dirección IP. Bueno, todo eso es necesario y son personas especializadas en esta área de criminalística tecnológica. La criminalística identificativa comparativa es el área de la criminalística encargada de realizar los análisis físicos comparativos, basados fundamentalmente en el principio de correspondencia de características. Esto es importante, que podemos observar en la gráfica, o en la imagen, perdón, un calzado que tiene su huella, pero también la huella propiamente dicha, que se le puede hacer un vaciado, ¿verdad? Y ese vaciado debe compararse a ver si tiene las mismas características y poder decir posteriormente que ese calzado y el propietario de ese calzado estuvieron en una escena de un crimen. ¿Entiendes? Hacerse moldeado de esa manera, eso debe salir con todo y cada uno de los defectos. Entonces, por eso es que se hace esos análisis comparativos. Vamos a hablar un poco de los principios de la criminalística que deben usarse en los sitios de suceso. Tampoco esta evidencia para buscarla, para colectarla y posteriormente procesarla.